La semana pasada estuvimos hablando acerca de el Espíritu Santo y cómo éste ayuda al creyente en la vida y en el servicio. Leímos Romanos 8:2, donde dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dijimos que el creyente existe una lucha interior, y que aunque el creyente tiene esa lucha interior, el creyente ya no vive según la carne, porque ha sido comprado por Dios para ser de otro. Dijimos que el Espíritu Santo da poder al creyente para vencer el pecado. Dijimos que el creyente puede caer en pecado, pero no vivir permanentemente en ese pecado. Dijimos que si la vida perfecta y sin pecado en este lado de la eternidad no es una doctrina bíblica, menos lo es la vida imperfecta y llena de pecado en este lado de la eternidad. Mencionamos que algunos se excusan usando el capítulo 7 de Romanos, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Pero luego brincamos al capítulo 8, que es parte de ese capítulo 7. Porque antes la escritura no se dividía por capítulos ni por versículos, donde nos muestra que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el 7 decía que estábamos sujetos, pero de momento dice: ay, gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Y luego trae la persona del Espíritu. La diferencia entre el capítulo 7 es que casi no se menciona esa persona, mientras que en el 8 vimos que se menciona más de 12 veces. Y la Escritura nos manda a depender del poder del Espíritu Santo para vencer ¿qué? Las tendencias pecaminosas por medio del Espíritu de vida. El capítulo 8 de Romanos nos habla y ofrece una victoria, una vida victoriosa para el creyente. No una vida relegada en desesperación y viviendo, revolcándose en el pecado. Al contrario, nos habla de una vida de la cual fuimos arrancados por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Hablamos todo eso, mencionamos versículo tras versículo tras versículo para demostrar la veracidad de este asunto. Dijimos también que el Espíritu Santo guía al creyente y que todas las cosas en esta vida, en la iglesia de Jesucristo, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Todos los detalles de nuestra vida, buscamos Gálatas, donde dice: andad en el Espíritu. Dijimos que no había detalle alguno que no pudiese ser sujeto al control del Espíritu. Dijimos que el Espíritu Santo guía al creyente aún al campo en que éste ha de trabajar. Leímos Hechos 8, 16 y Hechos 13. Dijimos que el Espíritu Santo jugó una parte prominente en la selección del campo de trabajo de los apóstoles. También mencionamos que cada uno de los pasos de la actividad misionera de la iglesia primitiva estuvo bajo la dirección inmediata del Espíritu. Y terminamos diciendo: cada uno de los pasos misioneros de la iglesia de este tiempo tiene que estar bajo la dirección inmediata del Espíritu. Mencionamos que uno de los errores que había habido en este tiempo es que las iglesias se han tomado para sí la posición de cabeza. Mencioné que yo nunca seré la cabeza de la iglesia. Ni no hay ser humano, ni iglesia que sea la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Cristo envió al Espíritu para ser el ejecutivo, y la voz que la iglesia escucha es la voz del Espíritu. No podemos hacer las cosas para Dios según las imaginaciones de nuestro propio corazón, sino que según como hicieron los apóstoles, que se reunían en oración y oraban y le pedían a Dios dirección, y luego, habiendo recibido del Espíritu instrucción, iban a los lugares que éste le enviaba. Aún los evangelistas como Felipe eran trasladados de un lugar a otro: ve y háblale a ese. El Espíritu le decía: ve y háblale. O separarme a Bernabé y a tal para que hable a tal lugar. Pero el problema es que en este tiempo nosotros muchas veces hemos querido hacer lo que hizo el mismo Papa en la Iglesia Católica: atribuirse el poder sobre la iglesia.
No way. No nos corresponde a nosotros más que seguir a Jesús y ser dirigidos por Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y solo estos son hijos de Dios. Finalmente, dijimos que esta semana, hoy, íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo, quien unge al creyente. E íbamos a hablar de una triple dimensión o unción del Espíritu. Primero, el Espíritu es el que da el conocimiento y la enseñanza. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. ¿Qué dice allí? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Sí. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así que tenemos aquí que la Escritura se le llama al Espíritu. ¿Cómo se le llama ahí? Al Espíritu Santo. ¿De quién están hablando ahí? ¿A quién Cristo le dejó encargada a la iglesia? ¿A un hombre? No way. La iglesia no puede simplemente ser encargada a un hombre. Él dijo que nos dejaría que otro paracleto, otro ayudador, otro consolador. Nadie puede suplantar a Jehová sino Jesucristo como Dios. Y nadie puede jugar las bases de Cristo sino el poderoso Espíritu de Dios, que también es ¿quién? Dios. Dios nunca delegará su gloria a nadie. Él está envuelto activamente en la obra de la iglesia. Y dice la Escritura, escuche bien, dice la Escritura que nos mandó al espíritu de unción. Y en esa unción está contenida, según ese texto, el conocimiento y la enseñanza. ¿Ve? Mira lo que dice, pero la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Se acuerdan? Esto hace alusión a aquel pasaje donde Jesucristo dice: quédense allí y oren hasta que reciban ¿qué? El poder y la presencia, y entonces me seréis testigos, porque es el Espíritu, según hemos aprendido en clases pasadas, el gran instructor e inspirador de las Escrituras. Y dice que este Espíritu nos ha sido dado. Hablamos en otra ocasión acerca de que hemos recibido el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de adopción. Y ese Espíritu nos unge para conocer, para seguir, para recibir iluminación e instrucción, para que no andemos en tinieblas. Dios no se complace en que sus hijos anden en tinieblas. Dios quiere que sus hijos sean sabios y entendidos. Y nos ha dejado la palabra y el Espíritu para que seamos instruidos en la sabiduría del cielo. Que dice la Escritura que es pura, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y se manifiesta en un fruto que se siembra en paz. Mire lo que dice también en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20.
vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muy bien, se vuelve a repetir una realidad. El que tiene a Jesús tiene ¿a quién? Al Espíritu. El que tiene al Espíritu tiene ¿a quién? A Jesús. Y el que no tiene al Espíritu no es de Él. Punto. Eso es lo que dice la Escritura. No las podemos inventar, podemos tratar de excusar. No, es que yo soy guiado por mi propia cuenta. No. O lo tienes o no lo tienes. To be or not to be. That, my friends, is a question. Ese es el argumento. Ser o no ser. Ese conocimiento que el Espíritu nos da es verdadero. Y se contrapone a todo la enseñanza mundana y falsa del príncipe de la oscuridad. Recibimos esta enseñanza para no ser engañados, pero tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer. Yo no estuve el domingo, pero me dijeron que la palabra, y la escuché, yo la grabo. Pero dieron un ejemplo acerca de permanecer en Él que estuvo poderoso. Y claro, lo mismo se dice del Espíritu. Mientras permanecemos en la verdad que el Espíritu enseña, no seremos engañados. Si nos desviamos de esa verdad, nos llevará quien nos trajo. La protección es en la verdad. La permanencia es en Él. Fuera de Él no hay protección. O estás o no estás. No basta aprender las verdades de maestros humanos. Escuche bien. No basta aprender las verdades de maestros humanos. Debemos oír la enseñanza del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 14. Mayo. Primera de Corintios. Acuérdense, lo que el ser humano enseña, si es bíblico, es parte de la enseñanza del Espíritu. Pero ¿quién puede aplicar esa verdad al alma? ¿El ser humano? No. Tiene que escuchar la voz del Espíritu para que esa enseñanza se queme en el corazón y en la mente de los santos. El Espíritu es que revela la verdad. Yo puedo hablar la verdad aquí toda mi vida, pero si el Espíritu no te la sella en el corazón, todo lo que yo hablé de aquí, para ti, no te sirvió de nada. Él es el héroe. Él es el gran evangelista y conquistador. No es que nosotros lo usamos a Él. Es que Él nos usa a nosotros. Él no es una herramienta. Usted y yo somos herramientas. En manos del Espíritu. Y somos el hacha y la sierra que no puede gloriarse contra aquel que la usa. El Espíritu Santo entonces nos toma y nos lleva y nos usa como quiere. Entienda eso. Léame el texto bíblico. La palabra de Dios dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
sino con la que enseña el Espíritu, conociendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. Según el texto bíblico que leímos ahí, se nos enseña que hay verdades que son espirituales, que solamente pueden percibirlas aquellos que son espirituales. Que la naturaleza humana, teniendo sus límites, no tiene la capacidad ni la fuerza para llegar a ese entendimiento. ¿Ve? Se necesita tener la vida del Espíritu. Por eso, ustedes pueden ver en muchas librerías, escuchen bien, gente que ha escrito grandes libros sin revelación. Y muchas veces escribiendo estos libros hacen más daño que bien. Porque lo que hubo allí fue simplemente la sabiduría de la carne. Pero Él es el Espíritu Santo el que acomoda lo espiritual a lo espiritual y el que hace que las palabras de Cristo y de la palabra de Dios, que es vida, provoque cosas que tienen que ver con la vida en el alma. Hermanos, yo no puedo provocar eso, yo puedo hablarles a ustedes de eso, pero una cosa es yo hablarle de ello y otra cosa es provocarlo. Eso es una obra enteramente del Espíritu. De hecho, en muchas iglesias, diría en todas, muchos maestros a veces no saben, pero ¿por qué no lo entienden? ¿Pero por qué no lo comprenden? ¿Pero por qué siguen en lo mismo y en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Por más que se les repite. Todo está en si la persona tiene oídos para oír. No toda persona tiene oídos para oír. Pero el que tiene oídos para oír, debe escuchar. ¿Tienes oídos para oír? Los muertos nada escuchan. Los muertos nada escuchan. Solo los vivos alaban a Jah. Escuche bien. Los vivos pueden escuchar la voz del Espíritu porque han recibido la vida de Jesús. Amén. Y si la persona, hermano, es creyente, hermano, si tú eres creyente y con conocimiento, tú estás resistiendo, cuídate. El Espíritu Santo es Dios. Él no es tu siervo. Él no es tu igual. Si el Espíritu a ti te está hablando continuamente y tú sabes que te está hablando y endureces tu corazón, más adelante hablaremos de eso, de las ofensas contra el Espíritu, de las ofensas que hacen los creyentes y de las ofensas que hacen los no creyentes. Yo creo que eso es material para la semana que viene, Dios mediante. Pero ten cuidado. El Espíritu debe ser escuchado, debe ser obedecido y debe ser seguido. Resistir y oponerse al Espíritu Santo tiene consecuencias horribles a través de toda la Escritura. Luego veremos por qué. Mire, hermano,
pueden ser entendidas estas cosas más que por un hombre lleno del Espíritu, porque según el texto que leímos se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Vayamos a Juan 14, 26. Roberto. Juan 14, 26. Y luego Yajaira va a leer el 16, 13. ¿Va a leer un texto bíblico, Roberto? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y a quién le habla el Espíritu? Según el texto que leímos anteriormente, ¿a quién le hace conocer? A los creyentes. A los que creen, nos hace conocer las cosas del Padre. ¿Ve? Él ha venido a eso. Y en el 16:13, ¿qué más dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que una de las características y una de las dimensiones de la unción del Espíritu en la vida del creyente tiene que ver con el conocimiento cierto de Dios que nos es impartido por el poder del Espíritu Santo y con la enseñanza de la verdad pura a la cual somos guiados por el Espíritu de verdad. La unción que dice la Escritura que permanece en nosotros, que nos guía a toda verdad. Eso está enseñado el texto ahí. Luego Juan lo dice en una de sus cartas. Pero hay otra cosa que hace el Espíritu, que tiene que ver con la unción, el servicio. Segunda es el servicio. Cristo dependió siempre, mientras estuvo en la tierra, del Espíritu Santo para tener poder, para cumplir con sus deberes en la vida. Cristo, cuando estuvo en la tierra, siempre se sujetó y dependió ¿de quién? Del Espíritu Santo para cumplir con sus deberes en la vida. Esto se hace evidente en pasajes como Lucas 4:18. Robertito. Y Uriel, me vas a leer Hechos 10:38. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Ve lo que hizo Jesús? ¿Bajo qué poder? Dice Cristo mismo que hizo estas cosas. Él mismo declara con su boca: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Y Él me ha ungido. ¿Para qué? Para servir. Para servir a Cristo. Usted y yo también necesitamos ser ungidos y dirigidos por quién. Si Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hombre, necesitó en este lado de la eternidad la unción del Espíritu para servir, ¿qué nos hace a nosotros pensar que podemos andar y caminar en el Espíritu sin el Espíritu? Servir sin el poder del Espíritu. Ridículo. Imposible. Cuando hagamos las cosas para Dios sin Dios, tarde o temprano se verá
que es obra de hombre. Y toda obra de hombre, el fuego se la lleva. Solo lo precioso que viene del cielo permanece. La obra dirigida por el Espíritu, que se manifiesta a través de los santos obedientes, solamente esa obra permanecerá en pie. Solamente esa obra puede ser considerada como piedras preciosas, como oro y plata. Pero todo lo que el hombre y la sabiduría humana para Dios puede hacer no es otra cosa que heno, madera y hojarasca. Si queremos tener recursos en el cielo, esos recursos los recibiremos solo a través de la unción y el poder que el Espíritu confiere. Él nos dará la habilidad para ayudar al quebrantado de corazón. Él nos dará la capacidad para trabajar con los afligidos. Porque ahora, ¿quién se supone que haga eso? ¿Quién ha sido enviado a esas personas? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Dirigido por Cristo, que es la cabeza, potenciado por el glorioso Espíritu. Amén. Potenciado por el glorioso Espíritu de Dios. Hermano, mire. No te vayas. Mire lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Viste? Vuelve a repetir. ¿Cómo era que Cristo anduvo? Dios estaba con él, dice la Escritura. ¿Y qué más dice allí claramente? Dice, el Espíritu. ¿Cómo Dios ungió con qué? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y por causa de eso, este podía andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mira este versículo, a mí me encanta este versículo. Está en el Salmo 94, dice: bienaventurado el hombre a que tú corriges y en tu ley instruye. Fíjate, es una función del Espíritu Santo, la corrección y la instrucción. Pero mira qué importante. En el próximo versículo dice: para hacerle descansar en los días de aflicción. Mira, yo a veces pienso, y estaba discutiendo con menos, hay personas que no les gusta que se le instruya, pero tampoco se les gusta que se le corrija. Y el Espíritu Santo hace esto en la vida de cada creyente, porque van a haber días difíciles en esta tierra. No todo es color de rosa. Por lo tanto, Él, por medio de esa corrección y de esa instrucción, nos ayuda a cuando venga ese tiempo difícil, que es lo que dice la palabra, a descansar. Pero no descansar en nuestras propias fuerzas, sino descansar en lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Tremenda verdad. Versículo, ¿puedes repetirlo? Esto es Salmo 94, versículo 12 al 13. Salmo 94, versículo 12 al 13. Necesitamos entonces, fuera de toda duda, las instrucciones de este Espíritu para conocimiento, para enseñanza, y dijimos que también para servicio. No podemos servir sin el Espíritu. Sin el Espíritu no servimos. ¿Verdad que sí? Literalmente no servimos. Mira, hermano, en Ezequiel, en el capítulo 1, nos dan una lección o un cuadro vivo que pinta
sale Dios en unas ruedas que están dentro de una rueda. Si usted va al capítulo 1, aparecen unos seres vivientes que están sosteniendo un piso. Esos seres vivientes tienen alas. Y los pies son de cierta forma. Y comienza a describir a estos seres. Pero junto a estos seres habían unas ruedas. Y dentro de esas ruedas había como otras ruedas. Y mira lo que dice en el versículo 20 y el 21 de Ezequiel capítulo 1. ¿Lo tienen? Mire lo que dice ahí. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu, las ruedas también se levantaban tras ellos, por el que el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Tiene un parecido a cuando la nube descendía, el cuerpo, la iglesia que hacía, o el pueblo, se quedaba quieto. Cuando se levantaba, caminaban. Cuando era de noche, si el fuego, la columna estaba quieta, ellos estaban quietos. Si se movía, ellos se movían. En este tiempo es lo mismo. Dios nos ha dado a su Espíritu. Donde el Espíritu se mueve, allí tiene que marchar la iglesia. Donde el Espíritu envía, allí va la iglesia. Por eso la semana pasada leímos un versículo donde Pablo trató de moverse a Misia y luego a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y si hubiera ido ahí, se lo hubiera llevado quien lo trajo, porque iba a quedar sin apoyo. Porque Dios solamente tiene que apoyar lo que quiere apoyar. Y Él siempre apoya su propia voluntad. Significa que esto no es nosotros sino si que el Espíritu nos siga. Esto es que el Espíritu dirige y su pueblo se le une. Ese es el llamado de Dios a la iglesia. Por eso es importante relacionarnos en este tiempo de gracia con la voz del Espíritu que nos instruye en la palabra y que nos guía y que nos hace entender, que nos da conocimiento, que nos enseña y que nos da el poder para servir. De modo que en toda nuestra actividad para Dios debemos tener y vivir en el poder del Espíritu. Lo que nos lleva a lo tercero que hace el Espíritu cuando nos unge. Esta es la palabra: consagración. Escúchala bien. El Espíritu te consagra. ¿Qué nombre? En el Antiguo Testamento se ungían 3 clases de personas. ¿Cuáles eran? Los primeros, los segundos y los terceros. Qué profundo, ¿verdad? No. ¿Quiénes son? Sacerdote, el rey, y profeta. Sacerdotes, reyes y profetas, ¿verdad? El resultado de la unción que estos recibían era la consagración. Salmo 56, versículo 12. Ariel, ¿tienes tu espada contigo? Salmo 56, versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Aleluya.
¿Puedes repetirlo? Dice ahí. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Eso era la consagración. Esto provoca en el creyente ¿qué? Alabanza. Mire esto. Otra de las cosas que esta consagración hacía era que le impartía conocimiento de Dios y de su voluntad. Esta impartición del Espíritu de Dios, que es espíritu de conocimiento, pues si Él es espíritu de conocimiento, pues ¿qué iba a impartir? Conocimiento. Si era espíritu que nos iba a enseñar el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios, ¿qué iba a impartir a nosotros? Obvio, la voluntad de Dios, de ahí que dice la Escritura en 1 Juan 2:20, vosotros conocéis todas las cosas. Él nos iba a hacer saber todas las cosas que son necesarias para qué. Para este tiempo en la vida que nos concede. ¿Usted sabe todo lo que es necesario para su vida en este tiempo? ¿Quién lo guía? ¿Quién le enseña a usted? ¿Cómo usted sabe que el Espíritu le enseña y le guía? Es por medio de su palabra, pero ¿cómo usted lo sabe? ¿Cómo fue? Haciendo las cosas que Él nos dice que hagamos. Haciendo las cosas que Él nos dice que hagamos. Okay. Lo que manifiesta que seguimos al Espíritu es obedecer al Espíritu. Podemos tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero si nuestro corazón se resiste y se endurece y no obedece, no diga que usted siga al Espíritu. No diga que siga a Jesús. Porque hablando, no, yo soy de Dios, usted dirá que Dios es un mentiroso. Tiene que tener cuidado. El pueblo de Dios debe ser dirigido, gobernado, regido por el Espíritu. A veces nos resistimos, pero esa resistencia no puede prevalecer. No puede prevalecer. Si sigue así el detenimiento, se puede manifestar lo que ocurrió en Egipto. Que la Biblia dice que de los más de ellos, ¿qué pasó? No se agradó Dios, por lo cuales quedaron postrados en el desierto. Se oye bonito y poético, pero lo que dice es que Dios los mató. Dice, ustedes esta generación, yo no la quiero conmigo. La generación que sigue es la que me cree, la que me obedece y me sigue. Por eso, en una ocasión, estaba este profeta de Dios llamado Juan el Bautista. Y este profeta de Dios estaba hablando con la gente, la multitud. Y entre la multitud había fariseos y líderes religiosos. Gente que supuestamente era pueblo de Dios. Y él le dijo, ustedes que piensan que son hijos de Abraham, déjenme decirles que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y si ustedes no se arrepienten. Y después comenzó a hablar acerca del bautismo del Espíritu y del bautismo del fuego. Unos son sumergidos en el Espíritu y los otros obedecen. Los otros endurecidos son bautizados ¿en qué? En la llama. Allí se van a derretir. Allí van a temblar. Tenemos que ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, que nos hace conocer todas las cosas. Este Espíritu, en su consagración,
imparte sobre nosotros una influencia. Escuche bien, el Espíritu cuando viene a su vida a usted, Él le da a usted influencia. Le da poder para poder testificar y para poder tocar las vidas que lo rodean. Es una fragancia que emana de usted, que tal vez usted no se dé cuenta, pero la gente que está alrededor lo va a notar. Esta persona es diferente. Créame, todos los reinos en los cuales trabajó Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego supieron que en ellos reposaba una unción distinta. Los demonios saben, escuchen bien, sobre quién reposa la verdadera unción y saben sobre quién no reposa. Por eso, en una ocasión a 7 hijos del sacerdote Seba le dijeron: ¿quiénes son ustedes? Nosotros sabemos quién es Pablo. Y posiblemente algunos de ellos habían sido expulsados por el mismo Pablo. Nosotros sabemos quién es Jesús. Créanme, todos los demonios del infierno saben quién es Jesús. ¿Y qué hace? Tiemblan. Los demonios saben quién tú eres también. Sabes si sirve de resistencia para él, si eres sal o simplemente eres sal insípida o paja u obstáculo en el camino. Pero el creyente que tiene el Espíritu Santo tiene que emanar una fragancia distinta. Hay una poderosa influencia que se le ha dado por causa del Espíritu Santo. Y esa influencia debe ser usada para glorificar a Dios. Porque si la sal, ¿qué pasa? No sala, ¿para qué sirve? Si Dios te da algo, ¿para qué? Para usarlo. Si Dios te da algo, es para usarlo. Mire, hermano, así como el incienso se pega en la ropa y el cuerpo de los sacerdotes y aún de los que lo usan en sus casas. ¿Cuántos de ustedes han ido a una casa que eso huele a incienso? Porque tienen todas esas velitas, todo, hasta la ropa. Sale uno de allí hueliendo incienso. ¿Verdad? Oliendo, ¿verdad? Oliendo incienso. Y llega la gente, eso se pega a las vestiduras. Se le pega, la esencia del incienso se pega. La presencia del Espíritu Santo cuando vive en tu vida deja una fragancia. Escuche bien, deja una fragancia. Así como sucede con los que tienen la unción del Espíritu Santo. Todos sus vestidos huelen a mirra, aloe y casia. Y llevan consigo el suave perfume de la rosa de Sarón y del lirio de los valles. Si tú has andado con Jesús y el Espíritu de Jesús vive en ti, tú olerás a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dime cómo hueles y te diré con quién estaba. Esto es diferente a dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Verdad? Se tiene que saber que Cristo ha estado contigo. Gloria a Dios. Eso es la importancia de la consagración. La semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, hablaremos de la relación del Espíritu Santo con Jesucristo. Dice, hablaremos de la relación del Espíritu Santo con Jesucristo y la relación también del Espíritu Santo con las Escrituras. Si terminamos eso mismo la semana que viene, entonces comenzaremos con ofensas contra el Espíritu Santo. Dios mediante, a la misma hora y en el mismo canal. DV, si la voluntad de Dios lo permite. Eso significa Deo